Os voy a ir presentando un poco cada actividad que vamos a hacer esta tarde y vamos a empezar con Elena Vizcay de CODES. Nos va a presentar todo el proyecto, toda la iniciativa de hostelería por el clima. Al final, bueno, se va a dirigir muchísimo ya a aplicar, ¿no?, esos compromisos de París, cómo desde la hostelería nos podemos comprometer también con algo tan importante como el cambio climático. Cuando quieras, Elena, bueno, pues, empiezas. Gracias, Idoia, y gracias a todos por estar hoy aquí con nosotros, sobre todo esta hora, que las neuronas están todavía un poco renqueantes después de la comida. Me voy a quitar la mascarilla para que me podáis oír bien, pero bueno, hay distancia suficiente, así que protocolo COVID, perfecto. Gracias también a Navarra Gastro Summit por invitarnos, por hacerse eco de esta iniciativa. Lo primero, me presento, soy Elena Vizcay y formo parte del proyecto Hostelería por el Clima, que es una plataforma que pretende impulsar la acción contra el cambio climático dentro del sector hostelero. Es un proyecto desarrollado por la Fundación Ecología y Desarrollo, por ECODES, de la que formo parte, y que cuenta con la colaboración y con el impulso de Coca-Cola y con la colaboración de Hostelería de España. Bueno, a ver, sí, funciona bien. A estas alturas, como comentaba Idoia, ya estamos todos más que familiarizados con el cambio climático, ¿no? Todos los días oímos noticias al respecto, somos testigos de ellos. Pues este verano hemos visto que prácticamente en toda Europa ha habido inundaciones increíbles, los incendios. Al año 24 millones de personas tienen que salir de sus países a causa del cambio climático. Estamos ante una cuestión ya innegable. Innegable y que requiere de la acción conjunta, incluido también el sector hostelero. Hace poco el panel intergubernamental de cambio climático, que es la eminencia en este tema, publicaba su sexto informe y decía que la temperatura de la Tierra ya ha aumentado 1,07 grados centígrados. Esto de forma global. Hay en zonas del planeta en las que este aumento está siendo todavía más grave, se está notando con una mayor intensidad. Este dato de por sí no nos puede decir mucho, pero si tenemos en cuenta que en el Acuerdo de París, que se firmó en 2015 dentro de la cumbre climática, las partes acordaron que de aquí a final de siglo la temperatura de la Tierra no podía aumentar más de 1,5 grados. ¿Por qué? Porque científicamente se ha demostrado que este punto, este 1,5 grados, es justo el aumento para que el planeta, para que nosotros seamos capaces de adaptarnos a esta situación. Un dato que nos lleva a pensar que todos tenemos que asumir nuestra cuota parte de responsabilidad, incluido el sector. Obviamente hay empresas, hay compañías, hay grupos hosteleros que por su magnitud tienen una mayor capacidad de acción, pero también los pequeños establecimientos son capaces de actuar ante esta situación. Bueno, que el discurso muy bonito, pero vamos a entrar en materia, ¿no? ¿Qué puedo hacer yo? Porque es importante que me implique, que ahonde, que actúe contra esta situación. ¿Cómo puedo hacerlo? Bueno, pues simplemente aplicando la filosofía del desarrollo sostenible, que es aquel tipo de desarrollo que no únicamente vela por el progreso económico, sino que también integra en su vertiente el aspecto medioambiental y el social. Y además, aplicando esta filosofía, nos daremos cuenta que nuestra rentabilidad como negocio se verá también mejorada, porque al final sostenibilidad y rentabilidad van de la mano. Por ejemplo, si yo implanto medidas dirigidas a hacer un uso más eficiente del agua, de la luz, si implanto medidas que me ayuden a reducir mis emisiones de CO2, si hago un uso consciente, responsable de todos los productos que voy utilizando para prevenir el desperdicio, eso al final se traduce en que nuestros consumos son menores, con lo cual las facturas que tenemos que asumir para hacer frente a esos pagos por bienes, por servicios, van a ser menores y mi negocio va a ir mejor, mi rentabilidad no va a sufrir tanto. Y todo ello de una forma casi natural contribuye a que nuestras emisiones de CO2 disminuyan y, por lo tanto, mi huella sobre el planeta va a ser inferior. ¿Cómo podemos aplicar toda esta teoría, toda esta filosofía a la práctica? El día a día somos conscientes desde el proyecto que muchas veces es complejo, la actividad nos lleva a prestar atención a otro tipo de materias quizás más urgentes, pero bueno, nosotros desde Hostelería por el Clima nos hemos planteado ser una plataforma útil
y ofrecer información y herramientas, ¿no? Y es precisamente lo que vamos a ahondar hoy. ¿Qué tipo de acciones podemos implementar? Unas de forma casi natural, sin apenas hacer esfuerzos, otras sí que requieren un poquito más de inversión, pero ¿qué tipo de acciones podemos implantar dentro de nuestra actividad, de nuestro día a día, para impulsar la lucha contra el cambio climático? Tenemos diferentes tipos de acciones. Podemos dividirlas, están interrelacionadas entre sí. Podemos dividirlas por áreas de impacto, pues prestando atención al uso que hacemos del agua, cómo hacemos la gestión de los residuos, el uso eficiente o no de la energía, incluso la movilidad también. Ahora que, sobre todo debido a la COVID, tantos locales os habéis tenido que adaptar a los servicios de delivery, también podemos actuar sobre este eje. La huella de carbono, por supuesto, medirla, saber cuánto emitimos para poder actuar sobre ella y, además, pequeñas pautas para consumir de forma más responsable. También tenemos acciones que, como avanzaba antes, implicarán ligeros cambios de hábitos en nuestro día a día y hay otras que sí requieren un cambio de tecnología. Y, por último, en cuanto a niveles, tenemos acciones muy sencillas y otras un poquito más complejas, ¿no? En el nivel 1 estarían aquellas que se pueden aplicar casi de inmediato sin hacer una inversión económica en nuestro local. En el nivel 2 son aquellas acciones que requieren un poquito de planificación y un poquito de coste, pero bueno, este coste se podría asumir quizás dentro de las partidas que tenemos reservadas para nuestro mantenimiento anual. Y luego ya las de nivel 3 sí que requieren un planteamiento mayor, un estudio, una planificación, muchas veces requiere un ejercicio de consultoría y suele ir asociado a renovación de equipos, con lo cual aquí la inversión sí que puede ser un poquito más elevada que en los otros dos casos. Para ahondar un poquito más y para que veáis el tipo de acciones que proponemos, vamos a ir haciendo un repaso por estos bloques temáticos, ¿no? En relación a la gestión del agua, ¿qué cosas puedo implementar en mi local para hacer un uso más eficiente y más responsable de este recurso natural, que al final es la fuente de la vida y nuestro futuro últimamente se está viendo cómo está muy vinculada a ella, ¿no? Pues cosas tan simples como implantar reductores de caudal en todos los grifos del establecimiento o en los inodoros implantar sistemas de doble descarga. Por supuesto, hacer un buen mantenimiento de grifos, de todos los electrodomésticos para evitar fugas por allí. Apostar por los electrodomésticos que ahorren agua. En hostelería, el mayor consumo de agua viene por los equipos de lavavajillas y por las máquinas de hielo. Entonces, intentar que estos equipos estén programados en el programa ECO y que su prestación sea adecuado, que el mantenimiento sea el que necesiten. Y luego ya en el nivel 3, en este que exige un poquito más de planificación y de presupuesto, estaría ya implementar sistemas tipo los que nos ayudan a reutilizar el agua, ¿no? Pues el agua que gastamos para lavar los productos, por ejemplo, es tener un sistema que canalice todo ese agua y esté conectado con el baño y sea el agua que se emplea en las cisternas, por ejemplo. Como veis, la mayoría de ellas están muy orientadas al ahorro del consumo, ¿no? Y, por lo tanto, si consumimos menos, pagamos menos. Dentro del bloque de gestión de residuos está, bueno, yo creo que hoy en día estamos ya todos muy habituados, incluso en nuestra vida personal, al reciclaje, ¿no? Esto llevado a hostelería tiene también un impacto sobre lo que emitimos y sobre nuestra huella que dejamos sobre el planeta. Más allá del reciclaje, es importante evitar el uso de productos de usar y tirar. Es cierto que la legislación en los últimos meses está endureciendo las normas que había hasta hace poco y pues todos los envases de plástico, de un solo uso y todo esto ya pues están prohibidos y poco a poco va a ir a más. Y si bajamos ya al tercer nivel, esto ya para los super pro, sería, por ejemplo, reutilizar el compost, hacer compost con los residuos que generemos con la materia orgánica que vamos desechando en nuestros establecimientos. Otro ámbito sobre el que podemos actuar y que además tiene un impacto, está súper relacionado
con la huella de carbono, con lo que emitimos, con los gases contaminantes que emitimos a la atmósfera. Es todo lo que tiene que ver con el uso eficiente de la energía. Aquí lo mismo, desde pequeñas acciones que podemos poner en marcha hasta otras un poquito más avanzadas. Dentro de esos gestos que casi no requieren esfuerzo está, por supuesto, lo que es el cambio a iluminación LED, hacer un uso eficiente de los electrodomésticos. Creo que ya todos lo hacéis, pero bueno, por ejemplo, en el caso del lavado, si lavamos a mano 140 piezas de vajilla, consumimos 106 litros de agua y 2,3 kilovatios horas. Si este cambio lo hacemos a lavavajillas, nuestro consumo de agua es 5 veces menor y el consumo de energía es prácticamente la mitad. Y luego ya, si avanzamos, si queremos dar un paso más y realmente evitar unas grandes emisiones, estaría el paso a la energía eléctrica 100% renovable. La energía eléctrica es lo que más impacta en la huella de carbono dentro del sector. Por la actividad es lo que más incrementa las emisiones, con lo cual, con este cambio, que además a nivel económico está muy similar y pues, con todas las noticias que estamos teniendo últimamente con tema de factura de la luz y demás, creo que es algo a considerar y a tener en cuenta. Y por último, si pasamos ya a ese nivel más avanzado, a esos cambios que requieren un poco más de inversión, estaríamos en medidas como cambiar el sistema de iluminación y pasarnos a una iluminación automática, ¿no?, que controle de forma domotizada cuando el local necesita ser iluminado con fuentes extra en caso de que no haya luz natural. En materia de movilidad, bueno, aquí el margen de acción es limitado si dejamos de lado el tema de delivery. En los envíos a domicilio sí que hay una gran capacidad de acción si apostamos por la movilidad sostenible, ¿no? Si apostamos por esas motos eléctricas, si las furgonetas también son eléctricas, pero también podemos hacer un gran trabajo con nuestro cliente, con el consumidor final, invitándole, por ejemplo, a que venga a nuestro establecimiento en transporte público o incluso en bicicletas, ¿no? Aquí las emisiones son totalmente nulas. ¿Y cómo podemos incentivarlo? Pues quizás muchos locales dentro de sus páginas web pues tienen el típico mapita de cómo llegar hasta nosotros, ¿no? Bueno, pues ahí en ese cómo llegar se puede animar a que se haga uso del transporte público o a que apuesten por la movilidad sostenible y limpia. Huella de carbono. Yo ya he hablado de huella de carbono, pero no sé si todos estáis familiarizados con este concepto, que quizás es más técnico, pero ya se está empezando a oír hablar de este concepto, ¿no? Hace poquito, en mayo, se aprobó la primera ley de cambio climático aquí en España y dentro de esta ley se decía que de aquí a un año muchas empresas, todavía no se saben cuáles, me imagino que los locales pequeñitos de hostelería o los locales medianos, grandes, no se verán afectados, pero lo cierto es que la ley está apuntando a que las empresas, a que el sector privado esté obligado a calcular y a reportar sobre su huella de carbono. ¿Qué es esto? ¿Qué es la huella de carbono? Pues son las toneladas de CO2 que cualquier actividad emite a la atmósfera simplemente por el hecho de tener una actividad, ¿no? Las emisiones que un establecimiento emite. Se habla de carbono, si bien es cierto que es una huella que calcula todas las emisiones de gases de efecto invernadero. Se hace una equivalencia con el CO2, con el carbono, porque al final es el gas que más impacta sobre el calentamiento global. Y para tener una cifra unitaria y tener un dato que nos ayude a poder medir luego, se hacen equivalencias con estos otros gases. Cuando calculamos la huella de carbono, más allá de saber cuánto emitimos, que puede estar bien, pero bueno, un dato que podemos tener, lo importante es que este cálculo nos dice dónde emitimos más, dónde somos
más ineficientes, y con lo cual ya nos va dando pistas sobre en qué áreas podemos actuar para que nuestro impacto en el medio ambiente sea menor. Calcularlo, bien. Identificar áreas de mejoras, estupendo. Pero hay que pasar a la acción, ¿no? Ya no vale el conocimiento, ya la situación del planeta nos está diciendo que actuamos o empezamos a mitigar y adaptar o no vamos a tener mucho más futuro. Entonces, lo importante es reducir esa huella. Cuando hemos identificado estas pautas, estas áreas donde tenemos un alto nivel de emisiones, tenemos que actuar sobre esas para reducirlas. Y el tercer paso sería ya compensarlo. Toda actividad humana emite. Hay emisiones que se pueden disminuir y hay otras que no. Para esas que no, cuando ya hemos implementado hojas de ruta que nos lleven a la reducción y nos quede un porcentaje que no podamos reducir, que no podamos hacer que nuestra huella sea cero, es cuando acudimos a la compensación. Se compensa, pues por ejemplo, a través de plantación de árboles, ¿no? Si emitimos CO2 por nuestra actividad, vamos a invertir en otro proyecto que nos ayude a que todo eso que emitimos sea absorbido. Los árboles son un buen ejemplo. En este sentido, desde Hostelería por el Clima tenemos una campaña que se llama Súmate al Cambio, que ayudamos a 20 locales de todo el país a calcular y reducir su huella de carbono. Y además, para aquellas emisiones que no se pueden dejar de emitir, Coca-Cola se hace cargo de la compensación, con lo cual estos 20 locales serán neutros en carbono, sus emisiones serán igual a cero a través de la compensación en el año 2020. Siempre la huella de carbono se hace a año pasado, porque se calcula a través de consumos, de facturas, entonces se coge el periodo de un año para tener una cifra cerrada. Y bueno, finalmente, el último bloque temático sobre el que podemos actuar sería todo lo que tiene que ver con el consumo responsable, ¿no? Pues reutilización de envases cuando sea posible, evitar los productos de usar y tirar. Y aquí es muy importante el trabajo que se hace con los proveedores, ¿no? Apostar por proveedores locales para evitarnos, no solo para generar empleo, para apoyar a la gente que está en nuestro entorno, sino que además evitamos todas aquellas emisiones derivadas del transporte. Por ejemplo, las manzanas, si las consumimos de fuera, aunque sea de un país europeo, si las consumimos de aquí, su huella de carbono es entre 10 y 15 veces mayor, con lo cual, apostando por este tipo de productos, no solo generamos empleo local, riqueza local, sino que además las emisiones bajan. Y muy vinculado con esto también apostar por el producto de temporada, que bueno, aquí con esta huerta tan estupenda que tenemos es fácil, pero lo cierto es que si nos vamos a productos que vienen de fuera, muchas veces, lo sabéis mejor que nadie, ¿no? Se recogen verdes, necesitan mucho tiempo de almacenaje en cámaras, que tienen unos consumos elevadísimos, con lo cual ahí también el nivel de emisiones se dispara de una forma bárbara. Y otra pauta que podemos implementar dentro de esta sección sería todo lo que tiene que ver con el desperdicio de alimentos. Al año se calcula que cada persona tira a la basura 190 kilos de alimentos. En hostelería, por vuestra actividad, es algo que controláis muy bien. Es cierto que estos 190 kilos de media se producen también mucho en los hogares, ¿no? Que es quizás donde nos cuesta más hacer ese control, pero bueno, es un dato muy a tener en cuenta. Para profundizar en este tipo de conceptos, para abrir un poco la mente, también desde Hostelería por el Clima, y con el objetivo de ser útiles y de ofrecer herramientas de apoyo y que os sirvan en vuestra actividad, organizamos un ciclo de webinars que se llama Abiertos al Cambio, y durante diferentes sesiones, tienen lugar una vez al mes, son sesiones de 1 hora, vamos ahondando en diferentes temáticas, ¿no? Como resultado, ofrecemos píldoras que luego a todas las personas que han participado en ese taller les hacemos llegar, pues píldoras con consejos, con pautas para que sea útil. Siempre estamos pensando un poco en la utilidad, en ofrecer herramientas que realmente sirvan, ¿no? Y que no se queden únicamente en el discurso filosófico del cambio climático. Vale,
Pero, ¿qué hago yo para implementar todo esto en mi negocio, en mi día a día? Está muy bien lo que contamos, el discurso, pero ¿cómo puedo hacer un seguimiento real de este compromiso? ¿Cómo puedo medir lo que estoy haciendo, lo que no estoy haciendo? ¿Qué puedo hacer más? Bueno, pues para eso está Hostelería por el Clima, que es la plataforma que aúna a la comunidad de locales, de establecimientos pioneros en materia de cambio climático y que están comprometidos no solo con el sector, sino también con la sociedad, con el entorno y con la responsabilidad común de crear un futuro mejor para todos. Como contaba antes, es un proyecto que está desarrollado por ECODES, concretamente desde nuestro proyecto Comunidad por el Clima, y cuenta con el apoyo e impulso de Coca-Cola y con el apoyo de Hostelería de España. Tenemos música en directo. Nos hemos marcado desde la plataforma 4 objetivos. El primero sería conseguir que las empresas de hostelería se sumen a los objetivos del Acuerdo de París y vayan caminando poco a poco hacia la descarbonización para conseguir que la economía de nuestro país sea neutro en 2050, que es uno de los criterios que vienen marcados tanto desde la legislación europea como desde la estatal con la Ley de Cambio Climático a la que hacía alusión antes. Además, queremos contar y dar importancia, dar visibilidad a las cosas que ya se están haciendo, porque lo cierto es que ya se está actuando mucho, hay buenísimos ejemplos y creemos que es justo y es necesario que estos establecimientos pioneros tengan también su reconocimiento y su visibilidad. Pensamos siempre que el ejemplo es un motor increíble para la acción, ¿no? Cuando tú ves que alguien hace algo y que le va bien y que le supone un beneficio, es más fácil que te animes a meterte en esta dinámica, con lo cual nosotros actuamos desde el ejemplo. También queremos dar relevancia a un problema social que nos afecta a todos, que estamos sintiendo en nuestro día a día, pero siempre desde un enfoque positivo, centrado en las soluciones y en lo que se puede hacer, y sobre todo con la filosofía común de que todos somos responsables y todos podemos actuar dentro de nuestra parcela, dentro de nuestro día a día. Y por último, queremos ser útiles, ofrecer herramientas, información, pautas de acción, talleres, para que esta filosofía baje la práctica y se convierta en una realidad. Aquí podéis encontrar un poco pues, las diferentes herramientas que en este momento tenemos en marcha. A través de la adhesión a esta plataforma es totalmente gratuito, únicamente hay que ingresar en nuestra página web y darse de alta. Cuando un local hace esta acción, puede acceder directamente a un cuestionario que le va a ayudar a detectar las cosas que ya está haciendo y identificar aquellas áreas en las que puede actuar. También ofrecemos señalética, carteles sencillos, fáciles, para que un hostelero pueda implicar a su equipo en esta acción por el clima y además pueda trasladar este mensaje al cliente final. Ofrecemos calculadoras de huella de carbono para consumo eléctrico y también para calefacción y agua caliente sanitaria. Y por último, las dos acciones de las que ya he hablado antes, pues el ciclo de webinars con diferentes sesiones temáticas y las campañas para calcular la huella de carbono. Este es un ejemplo de una imagen del cuestionario que creo que es la herramienta adecuada para poder empezar, ¿no? Como veis, es muy sencillo, únicamente se tienen que marcar las pautas que ya se tienen implementadas y al final, cuando se realiza este cuestionario en torno a los 6 bloques que hemos comentado antes, agua, energía, movilidad, consumo responsable, huella de carbono, obtenemos una puntuación. Esta puntuación nos va dando, se desglosa en notas individuales por cada uno de los sectores, con lo cual ya sabemos que aquí en agua y en residuos, oye, lo estamos haciendo bastante bien. En lo que tiene que ver con energía podemos mejorar un poquito y nos identifica aquellos ámbitos en los que nuestra capacidad de acción puede verse muy impulsada.
Además, como os comentaba, para nosotros el ejemplo, lo que ya se está haciendo es vital. Contar, dar voz, dar visibilidad, creemos que es un motor muy importante para la acción. Por ello organizamos diferentes acciones a lo largo del año. Por ejemplo, hacemos presentaciones por el clima. Estas presentaciones las hacemos cuando la hostelería de un municipio, de una ciudad, se organiza entre ellos. Es una hostelería que a nivel sector está realmente organizada y comprometida y se hacen presentaciones especiales. Pues, por ejemplo, hace poquito estuvimos en Miranda de Ebro, que fue la primera ciudad en unirse a esta iniciativa en bloque, y el 85% de la hostelería ya está dentro de la plataforma y ya está actuando con medidas realmente muy punteras. La semana que viene presentamos El Tubo, que es la zona de pinchos de Zaragoza, que también se van a unir a esta plataforma de forma global. Y si sale un estafeta por el clima, un San Nicolás por el clima o lo que sea, nosotros estupendos, nos venimos aquí y lo ponemos en marcha en un momento, encantados. También otra forma de dar visibilidad y de poner en valor el esfuerzo que se está haciendo son lo que nosotros llamamos casos de éxito. Aquí cedemos un espacio a aquellos establecimientos, a aquellos empresarios que realmente están apostando por la sostenibilidad, que hacen una gestión de principio a fin de este elemento, y les damos voz para que nos cuenten su historia. En hostelería organizada incluimos a los grupos empresariales que a nivel grupo se han sumado a esta plataforma, con lo cual trasladan esta filosofía a todos sus locales. Y finalmente tenemos también el espacio Historias por el Clima, que aquí es donde damos voz a todos vosotros, a todas las empresas, los locales que de forma individual se sumen a esta plataforma. Cuando un local se adhiere, tiene un espacio privado, que es donde podría cumplimentar ese formulario, donde podría saber qué es lo que hace, dónde pueden mejorar, pero también tiene un perfil público, que está abierto para que sean ellos mismos, seáis vosotros mismos los que contéis qué estáis haciendo. Y bueno, todo esto pues también tiene un plan de redes sociales, de gestión con medios de comunicación, también pues para que, oye, lo que se está haciendo sea reconocido. Pero bueno, yo ya me voy a callar. El ejemplo es lo nuestro. Nos gusta dar voz y que sea el propio sector quien hable y quien cuente qué es lo que está haciendo. Así que os voy a dejar con un vídeo de uno de nuestros casos de éxito. Este caso es de La Barraca, en un local de Tarragona. Y bueno, os lo cuentan ellos, que seguro que lo hacen mejor que yo.
Bueno, y como veis, al final es un establecimiento familiar, tercera generación, y poquito a poco han ido implantando acciones, sobre todo súper chulo, ¿no? El proyecto que contaban de economía circular, de cómo lo que por un lado desechan al final es el abono que sirve para cultivar los productos que luego se van a consumir en el local. Y es bonito, ¿no? Ver cómo son cada vez más las iniciativas que van surgiendo en torno a esta temática. Así que ya sin más termino, simplemente animaros a adheriros a la plataforma. Cualquier duda podéis acudir a la web, es www.hosteleriaporelclima.es, o si no, contactarnos a través de info@hosteleriaporelclima.es, y nosotros encantados de escucharos, de conocer vuestras necesidades y de poco a poco ir poniendo cada vez en marcha más iniciativas que os sean útiles y que nos ayuden a hacerle frente al cambio climático de forma global y colaborativa. Y bueno, no sé si hay alguna pregunta, alguna cuestión. Sí, igual vamos a dinamizar un poco el debate, si te parece, Elena. Perfecto. Pasa, por favor, delante del mostrador, porque así los compañeros a veces oiréis un poco de ruido. Esa es nuestra cocina adaptada al espacio de los talleres que tienen degustación. Pues a veces pues habrá algo de ruido. Y sí, mientras ellos ya empiezan a preparar su presentación aquí, queríamos preguntar. Yo te voy a lanzar la primera pregunta, pero Venga. por favor, sentiros libres de preguntar lo que queráis. Estamos en un sector, a ver, hostelería. Llegas a un establecimiento y ¿cómo le das una pauta clara, directa? Ya sabes en hostelería cómo funcionamos, a toda velocidad, todo para ayer. ¿Cómo haces esa primera presentación, introducción al proyecto para que realmente se vea, ¿no? Claro, que se puede hacer? Es que complicado. No es difícil. Es complicado ese primer contacto, ¿no? Pero pues porque al final lo que comentaba antes, el día a día, la actividad, el frenetismo, ¿no? propio al sector, pues muchas veces el tiempo para pararse a pensar pues es algo de lo que carecemos. Por eso intentamos ser útiles, prácticos y sobre todo remitirles al cuestionario, ¿no? que es súper sencillo, se tarda poco en cumplimentar y da pistas muy buenas sobre dónde se puede actuar y sobre qué acciones se pueden implementar. Hay muchas que probablemente ya se tengan implementadas, pero habrá otras que bueno, se pueden poner en marcha con pequeños esfuerzos. Y, por supuesto, nosotros somos una plataforma de apoyo y vamos dando el servicio, el apoyo, el acompañamiento que se necesita. Sí, yo es que eso creo que a veces nos puede llegar a apabullar. Yo me pongo en el lugar de un hostelero y digo, ¡buah, esto es un lío! ¿Se puede personalizar un poco, empezar poco a poco, darnos pautas, decir, mira, empieza por aquí? Por supuesto, al final el cuestionario, que es como lo que va guiando toda la actividad, es un cuestionario totalmente personalizado a cada establecimiento en concreto. Se hace un cuestionario por local. Se puede hacer de forma individual o en caso de que surja algún problema o lo que sea, nosotros estamos ahí para brindar apoyo. Es muy sencillo, con pautas muy identificables, se sabe, te vamos dando pistas sobre qué puedes implementar o no y bueno, muchas veces implican cambios de hábitos que el tiempo que tienes que emplear en ellos es el mismo, pero haciéndolo de otra forma se obtiene un beneficio. ¿Para hacerlo de otra forma nos complicamos la vida o realmente simplificamos procesos? Muchas veces simplificamos procesos porque al final, pues, por ejemplo, si hacemos bien la gestión de los residuos o si instalamos en nuestro establecimiento medidas que nos ayuden a hacer un mejor uso de los recursos que empleamos, pues al final nos va a ayudar en nuestro día a día y va a hacer pues eso, que tengamos todo perfectamente identificado, claro, saber dónde tenemos que depositar cada tipo de residuo, por ejemplo, y eso es algo que tenemos que hacer, ¿no? Si lo hacemos desde la base, al final se nota. Se nota y se nota en el bolsillo, se nota al final en las cuentas. Se nota en el bolsillo, sobre todo eso, tener muy en cuenta que nosotros estamos hablando de cambio climático, pero la acción responsable, la acción sostenible, se nota en la rentabilidad final. Es cierto que hay áreas o tecnologías que al principio requieren una inversión importante, pero a la larga se va amortizando. Y en este momento que estamos todos preocupados con la pandemia, con situaciones muy complicadas en hostelería, ¿hay tiempo para
para comunicar este tipo de iniciativas? Es decir, pues voy a contactar con Ecodes y voy a ser un chef por el cambio climático. Hay tiempo, y es que además todo esto de la sostenibilidad nos puede ayudar también a mejorar nuestra imagen y nuestra reputación, ¿no? Obviamente hay que hacerlo por filosofía, porque realmente se apuesta por ello y se cree en ello, pero lo cierto es que en determinados sectores la sostenibilidad parece como que es una moda, ¿no? Que es una tendencia, con lo cual nos puede ayudar también a fidelizar a determinado tipo de consumidor. Y yo creo que, vamos, que todo el mundo estamos cada vez más concienciados y somos cada vez más responsables, y si yo como cliente, yo como consumidor puedo elegir entre dos establecimientos que a priori me ofrecen más o menos lo mismo, bueno, pues si me puedo ir a uno que me ofrece ese extra, pues puede que vaya a ese con mayor frecuencia. Y además la pandemia también nos ha abierto ahí una brecha, pues, para darnos cuenta de cómo la salud está directamente relacionada con el cambio climático, ¿no? Vamos, lo hemos visto, hemos sido testigos de ellos, y nos ha brindado una oportunidad para pensar en ello, y pensar no basta, ahora hay que actuar. Bueno, es que te oímos y decimos, venga, ahora eso, que poco a poco vayamos cogiendo las iniciativas. Voy a pasar el turno de preguntas. Acerco el micrófono un momento. Bien, esto, tal y como yo lo entiendo, es como una especie, es un sistema de gestión de la calidad, ¿no?, en sostenibilidad. Sí. Entonces, yo creo personalmente que el interés es que ya hay un cuestionario hecho, es decir, que ya está la base de ese autodiagnóstico, ¿no?, que se hace cada establecimiento. Eso es. Y entonces ahí me pregunto dos cosas. Primero, la herramienta entiendo que es de Ecodes y que va a estar ahí, se supone que por tiempo indefinido. Quiero decir, claro, yo sí como establecimiento decido meterme en esto, ¿no? Como en cualquier sistema de gestión de la calidad. Yo digo, bien, me interesa autodiagnosticarme hoy y luego me interesa continuar con un autodiagnóstico cada X tiempo, 6 meses, un año, para ver yo cómo voy cumpliendo, cómo progreso, si se me ocurren nuevas medidas de acción dentro de cada, y que siga midiendo mi compromiso. Entonces, esa herramienta de Ecodes va a estar ahí disponible. El hostelero se la puede descargar, la puede hacer suya. No se puede descargar porque es un sistema web online, pero está abierto a todo el mundo. Únicamente para acceder a ella te tienes que dar de alta con un correo electrónico. A partir de ahí tienes acceso a absolutamente toda la información, todos los cuestionarios, puedes hacer tu autodiagnóstico cuantas veces quieras, puedes actualizarlo. Es una herramienta útil que está a servicio. ¿Permite guardar datos para que yo pueda compararme? Siempre puedes acceder a tu perfil y te puedes descargar los cuestionarios, sí. Vale. De alguna manera, ¿no?, para decir, bueno, pues yo en el año 1 cumplía en un 60%, en el año 2 ya cumplo en un 70%, y así voy viendo mi grado de cumplimiento y de... Sí. El acceso al área privada es continuo, se puede acceder desde cualquier dispositivo además, y luego eso, pues cada vez que se haga un cuestionario, un autodiagnóstico, se puede descargar el material. Nada. Tenemos por aquí otra pregunta, María José Beriain. Ay, que estoy aquí. Bueno, sí. Bueno, quizá es más que una pregunta, es una reflexión. Es que yo recuerdo en el pasado, quizá hace 15 años, mi familia que tiene una empresa de hostelería, alojamiento, restaurante, etcétera. Ay, perdón. Sí que realizó un gran esfuerzo y incorporamos la ISO 14000 y estuvimos manteniendo con AENOR, etcétera, durante muchísimos años. Entonces, yo por una parte reflexiono en torno a aquello. Primero, fue un esfuerzo económico importante, positivo, que nos ayudó a trabajar de una manera que en lo cual el medio ambiente era muy importante y una filosofía de trabajo para todos nosotros, pero me queda también un poco el recuerdo de que por allí pasaba muchísima gente europea, turistas alemanes, holandeses y de este propio país, y tanto por mí misma, pero también por mi familia, nuestro staff, nuestros trabajadores, no había una manifestación de decir qué bien, qué empresa más maravillosa, cómo se ocupa, llenos de placas solares, de ahorro energético, de agua.
los aceites, los plásticos, Sí. reciclando. Estoy hablando hace 15 años, cuando esto era muy... Y yo quisiera, me gustaría, sí, es que creo que hacía falta un cambio cultural importante y una formación. Yo espero que la gente haya cambiado, no solamente en este país, sino también en Europa, porque yo no tuve un feedback de decir, yo siempre era muy convencida porque fui la mayor impulsora de esta estrategia dentro de lo que era mi familia y su trabajo, pero hace estos años te creías como decían, pero esto, pues sí que estamos locos, pues seguiremos con nuestra locura. Entonces, Sí. espero que haya cambiado un poco eso, ¿no? Con todo... Es cierto, pero yo creo que precisamente has dado con la clave, que se necesitaba un cambio cultural. Y creo que ya estamos metidos en ese cambio. Al menos la rueda ha empezado a andar. Es cierto que nos queda muchísimo camino por recorrer. Hay que insistir mucho, hay que hacer mucha sensibilización, mucha pedagogía. Por eso nosotros agradecemos mucho este tipo de oportunidades, ¿no?, que nos ayuden a contar nuestros proyectos, pero ese cambio cultural ya se está dando. Nosotros en ECODES hacemos proyectos de muy diversa índole y cada vez vamos a más, y cada vez son más las personas que llaman a nuestra puerta para pedirnos ayuda, asesoramiento, para hacer proyectos comunes. A veces requiere muchísimo esfuerzo, sobre todo a los pioneros, ¿no?, que cuando nadie hablaba de esto os atrevisteis porque realmente creíais en ello y veíais un beneficio a largo plazo, pero bueno, el cambio cultural se está dando ya y confiamos y esperamos y creemos que va a ir a más, porque es que no puede ir a menos. Porque nos va a parar nadie, ¿no? Sí, tenemos ya que ir cerrando la sesión. Natalia, Elena, luego quien quiera contactar con ella, bueno, os ha dado sus emails y demás, Sí. la plataforma Hostelería por el Clima, luego estará a vuestra disposición. Si alguien quiere tener una conversación un poco más amplia con ella, mis compañeras que están en la recepción os darán una cita para que estéis un poco más Genial. en petit comité y que os cuente mejor, ¿vale? Mientras tanto, muchísimas gracias, Elena. Te Gracias damos a un aplauso. vosotros. Gracias a todos. Gracias. Aquí. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.